Amigos de Dabar Kodesh, en esta semana hablaremos de la semana de la creación y el plan de Yahweh para con la humanidad. Para eso vamos a leer lo que dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, que dice: Amados, no ignoréis esto. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es evidente que las palabras reveladoras del apóstol Pedro en su segunda carta revelan que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Queremos hacer este análisis en esta entrega para poder entender cuál es el plan que el Dios de Israel ha trazado para con la humanidad, teniendo como base la semana de la creación. Para poder analizar el significado, tendremos que irnos al principio de la Biblia, a Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el primer día de la creación, Yahweh creó los cielos y la tierra, pero también creó la luz. Y a partir de la luz empezó a ordenar la creación. Es interesante que la palabra luz en el hebreo es la palabra or, que significa orden, ordenar. Y vamos a analizar cómo cada día de la creación tiene una representación por un periodo de 1000 años. Por ejemplo, en el primer día, Dios creó los cielos y la tierra, y esta estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y esta luz sabemos nosotros que es Jesús de Nazaret, nuestro Mesías. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Por ejemplo, si lo comparamos con los 7 hijos que tuvieron Jacob y Lea, su primer hijo fue Rubén. Rubén perdió la primogenitura porque mancilló el lecho de su padre, conforme a la Biblia. Esto le valió de que Jacob, cuando bendijo a sus hijos, no bendijo a Rubén como el primogénito. Rubén representa al hombre caído. Rubén representa a Adán, el primer hombre en ser creado, y que cayó de la primogenitura por cuanto pecó conjuntamente con Eva, su mujer. También esto representa la primer fiesta de las 7 que Yahweh envió a Israel a que celebrara, que es la fiesta de Pesach, la Pascua, la cual significa en español, Pesach significa en español pasar por alto. Es muy interesante de que a pesar del pecado de la humanidad, en el principio, Yahweh pasó por alto el pecado de Adán y Eva, y tan pronto estos pecaron, Dios, a través de su palabra, manifestó una esperanza para el hombre, de enviar a Jesús de Nazaret como Mesías para traer salvación al hombre caído. También el segundo día de la creación está en Génesis capítulo 1, verso 5 al verso 8, que dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios las expansiones, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Este segundo día de la creación se caracterizó
porque el planeta Tierra era un planeta que estaba cubierto de agua y había agua sobre la expansión. Entonces Dios separó las aguas de las aguas. ¿Qué significa esto? Las Escrituras nos enseñan que Dios separó las aguas de las aguas, creó esa expansión que es el universo que nosotros hoy conocemos. Entonces, al crear esta división que divide el cielo de la tierra, dice que separó las aguas de arriba con las aguas de abajo, y a las aguas de arriba llamó cielo, y a las aguas de abajo llamó mares. Esto tiene una relación con el segundo día milenial, ya que el diluvio que Dios envió sobre la humanidad en época de Noé, en el año 1656, desde la creación de Adán hasta el diluvio, Dios permitió, conforme a las Escrituras, que las aguas que habían sido separadas en el segundo día de la creación fuesen unidas en el segundo día milenial de la creación. Este periodo de tiempo es representado por el segundo hijo de Raquel y Lea, el cual es Simeón. Simeón representa esa humanidad caída y cruel que vivió en este periodo de tiempo, por la cual sus hechos pecaminosos provocaron que el Dios de Israel enviara el diluvio sobre la tierra. Es bueno decir que la lluvia no era conocida hasta ese entonces, pero Dios permitió que esto hiciera. Pero ahora bien, esto no solamente fue que las aguas que cayeron de los cielos cubrieron a la tierra, sino que hubo un terremoto y la fuente del abismo fueron rotas, y Dios permitió que el mar entrara y cubriera la tierra, además de que también del cielo llovían aguas. Este periodo de tiempo fue uno de los periodos de tiempo más espantosos. Tiene que ver también con la palabra bará, que es crear. Los rabinos judíos le llaman a este periodo de tiempo como la segunda creación, porque Dios salvó a Noé y a su familia, 8 personas en total, pero toda la humanidad pereció y todos los animales también perecieron. Solamente fueron salvos una pareja de cada especie y 7 de los animales que eran considerados limpios para el consumo humano. En el tercer día de la creación, está en Génesis capítulo 1, verso 9 al verso 13, que dice de la siguiente manera: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Esto está representado por el tercer hijo de Jacob y Lea, el cual es Leví. En este periodo del tercer milenio es donde Dios llama a Abraham a la edad de 75 años. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, era Abraham de 75 años de edad. Abraham había nacido en el año 1948 desde la creación del hombre. A sus 75 años de edad llega a tierra de Canaán en el año 2023. Y es aquí donde Dios empieza a tratar con Abraham, luego con su hijo Isaac y luego con su nieto Jacob, luego con los 12 hijos de Jacob, que constituyen las 12 tribus de Israel. Dios llamó a este pueblo para que fuese como árboles que fuesen plantados y que dieran fruto y que dieran semilla. Por eso las Escrituras, en Salmo capítulo 1, Dios compara al hombre que ama su palabra y al hombre que lo obedece de la siguiente manera. Vamos a leer de manera textual. Salmo capítulo 1, verso 1 en adelante dice: bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios llamó a Abraham para formar esta gran nación en el tercer milenio, a la cual le fue entregada su palabra. Y Dios dice, por boca del salmista, que bienaventurado es aquel que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que si su deleite está en la ley de Yahweh, ellos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí está la palabra clave que enlaza con el tercer día de la creación, ya que Dios llamó a Abraham para hacer un pacto con éste y con su descendencia, luego con Isaac, luego con Jacob, luego con las 12 tribus de Israel. Dios le dio a este pueblo su palabra, para que fueran como árboles frutales, que dieran fruto y que se reprodujeran según su género. También tiene que ver con el tercer hijo de Jacob y de Lea, que es Leví, el cual fue constituido como como la tribu sacerdotal en el tercer día milenial. También tiene que ver con la fiesta de los Bikurim o de las primicias. ¿Por qué? Porque Dios escogió al pueblo de Israel como una primicia, una cosecha para Él mismo. Vamos ahora al cuarto día de la creación, que está en Génesis capítulo 1, verso 14 al verso 19. Y este es uno de los puntos más interesantes de este análisis. Veamos qué dice las escrituras. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. En el cuarto día de la creación, tiene que ver esto primero con la fiesta de Shavuot o fiesta de Pentecostés, que fue en el momento que, conforme al capítulo 2 de Hechos, el Espíritu de Yahweh fue derramado sobre los discípulos del Mesías, luego de que éste fuera ascendido a los cielos. Tiene que ver con el cuarto hijo de Jacob y Lea, que es Judá, que es de la tribu de donde viene el Mesías. Pero fue en el cuarto día milenial donde el rey David y su descendencia empezaron a reinar sobre la nación de Israel. Primeramente, en los casos de David y de Salomón, porque a partir de Salomón, la nación de Israel, las 12 tribus fueron divididas en dos pueblos, el reino del norte, cuya capital era Efraín, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Entonces, el Mesías nació en el cuarto día milenial. ¿Por qué? Porque en el cuarto día milenial Dios creó el sol, la luna y las estrellas para señales, dice la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que cuando el Mesías nació, los sabios del oriente llegaron desde su lugar nativo hacia la capital de Jerusalén, buscando al rey de los judíos que había nacido, por la estrella que habían visto que les señalaba que éste ya había nacido. Y ellos llegaron con presentes a la ciudad de Jerusalén, al palacio real, cuyo gobernante en ese momento era Herodes el Grande. Ellos llevaron oro, incienso y mirra. Pero también cuando el Mesías fue colgado en el madero, hubo una gran señal en los cielos. En la hora sexta,
el sol se oscureció y hubo tiniebla en la tierra. Hoy podemos determinar que lo que hubo en ese momento fue una señal, la cual nosotros conocemos como un eclipse solar. También el Señor promete en su palabra, en Mateo 24, hablando a sus discípulos, dice que en el momento de su venida el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. También es bueno destacar que entre el nombre sagrado de Yahweh, cuyas letras lo componen, Yod, Hei, Bat, Hei, las 4 letras del nombre sagrado del Eterno, y el nombre de Judá en el hebreo, que es Yod, Hei, Bat, Dalet, Hei, está compuesto por unas 5 letras dentro del idioma hebreo. Lo que diferencia el nombre de Yahweh y el nombre de Yehudá es la letra Dalet, cuyo valor numérico es 4, conforme al 4º día milenial en que el Mesías viene a la tierra. También esta letra estaba representada pictográficamente por una puerta. Judá es la puerta que Dios utilizó para que el Mesías entrara al mundo y pudiera cumplir con el rol profético que le ha sido asignado por las palabras escritas tanto en el Pentateuco como en los libros proféticos. Entonces, perfectamente podemos observar hasta ahora que lo que Dios planificó para que se cumpliese con el plan de redención fue cumplido a la perfección por su Hijo Jesucristo. Vamos a ver ahora el 5º día de la creación. Génesis capítulo 1, verso 20 al verso 23. Dice: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeren según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día 5º. ¿Qué tiene todo esto que ver? El día 5º. Bueno, en el día 5º es el momento donde el Mesías asciende a los cielos y sus discípulos son investidos con la presencia del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah, o fiesta de las trompetas. Cuando los chofares eran tocados en Israel, era para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y es muy importante porque a partir de que los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo, ellos empezaron a proclamar con voz de trompeta la salvación que provenía a través del Mesías. Pero también en el 5º día de la creación, Dios creó los peces y las aves. Y Dios dio una palabra de que los peces y las aves se multiplicasen, los peces en el mar y las aves para que volasen en los cielos. Ahora bien, es importante recordar que Jesús de Nazaret, cuando empezó a escoger a sus discípulos en Galilea, Él se enfocó en escoger hombres que eran de oficio de pescadores. Los nombres que podemos mencionar que se dedicaban a este oficio eran Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús de Nazaret le llamó diciendo que le siguiesen a Él, porque Él iba a ser de ellos pescadores de hombres. Pero también el 5º día tiene que ver con el 5º hijo de Jacob y Lea, que es Isaacar, cuyo nombre significa Él recompensará. Nosotros sabemos que por la muerte del Mesías, por el dolor, por el sufrimiento que Él llevó por cada uno de nosotros, Él vería recompensa. Pero la recompensa vendría a través de la predicación de la palabra con voz de trompeta. En el 6º día de la creación es donde Dios culmina su obra de manera grande. ¿Qué dice las Escrituras? A partir de Génesis capítulo 1, verso 26.
sobre lo que es la corona de la creación. Dice las Escrituras: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enyorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El sexto día de la creación tiene que ver con la fiesta de Yom Kippur, día de la expiación. Es la época donde los hombres tienen que expiar sus pecados en Jesús de Nazaret para ser salvos. Esto también tiene que ver con el sexto hijo de Jacob y Lea, que es Zabulón, cuyo nombre significa morada. En la época durante el espíritu del Mesías, que ha hecho morada en aquellos que han creído en él. Es importante entender que Dios ha llevado a cabo su plan de redención con la humanidad basada en la semana de la creación. Es importante también que podamos entender que así como la humanidad se ha multiplicado en número en este sexto milenio, así como la humanidad ha crecido en conocimiento, en la ciencia y en la sabiduría, también es importante reconocer que estas son señales del tiempo del fin. Estamos viviendo los años finales del sexto milenio. Y esto nos indica que pronto nuestro Señor Jesucristo vendrá a morar con aquellos que hemos creído en Él, en la humanidad. Y el séptimo día de la creación tiene que ver con Génesis capítulo 2, verso 1, que dice de la siguiente manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh, el Elohá, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y en el séptimo día de la creación representa la séptima fiesta de las 7 fiestas que Yahweh le ordenó a la nación de Israel, que es la fiesta de Sukkot, los tabernáculos, que es la que representa donde por fin Dios habitará con los hombres en esta tierra, como dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, cuando la nueva Jerusalén es vista descender del cielo y Dios proclama que este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Así está completado el plan de Dios en cuanto a la redención con la humanidad. En 7 días creó Dios los cielos y la tierra. En 7000 años comenzó el plan de Dios para la redención de la humanidad y así Él lo terminó. Todo el que quiera comprender la razón de la semana de la creación, este es el plano que Dios hizo para el plan de redención de la humanidad. Gracias por estar con nosotros. Shalom, y que Yahweh te bendiga cada día más.